Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la clase número 6 de Excel 3 niveles. En este caso nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con inmovilización de paneles, ¿sí? ¿Qué es una inmovilización de paneles? Bueno, fíjense, nosotros teníamos aquí, habíamos trabajado con el stock de calzado. Nótese que cuando nosotros tenemos una tabla, ¿sí? La tabla está preparada para que si yo bajo, fíjense que me acompañan los encabezados como nombre de columna. O sea, desaparece el nombre de la columna y como yo estoy en la tabla, me bajo y me dice exactamente qué representa cada uno. ¿Sí? Salvo que yo me salga. Me salgo de la tabla y ya no. Entro a la tabla y ahí me figuran. Eso es a grandes rasgos inmovilizar paneles. O sea, esto ya es una inmovilización propia de las tablas que tiene su sentido porque, bueno, pasa así. Pero supongamos que tenemos este resumen, ¿sí? Tenemos este resumen, el cual yo no puedo generar una tabla con estos datos, por cómo están dispuestos. Yo tengo aquí la fecha, ¿sí? Tengo la cantidad vendida de alpargatas de cada uno de los talles, en la sucursal Fonseca, ¿sí? En la sucursal Rhodesia cada uno, y en la sucursal Puerto Deseado, ¿sí? Totalmente inventado. El problema es que yo, si quiero saber qué es este dato, qué es, o sea, 3 qué, 3 qué, y bueno, me fijo para arriba y es de ojotas en Puerto Deseado, me perdí ya, no importa, y acá tengo que ir viendo que es el día 26 del 7, ¿sí? Pero no es muy cómodo verlo así, ¿verdad? O sea, yo tengo que generar una forma de poder, lo mismo que hago con esto, que me acompañen los encabezados, también lo hagan acá. El tema es que acá no tengo una tabla. No, o sea, siempre es aconsejable trabajar con tablas. Pero hay momentos en los cuales, por H o por B, ¿sí? Tenemos que trabajar de esta manera y es importante conocerlo de algunas formas que se pueden. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto para ir ya al grano? Vamos a vista. En vista tenemos una opción que es la de inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior o inmovilizar primera columna. Vamos a empezar por la más difícil, que es la que más vamos a usar en este caso. Inmovilizar paneles. Fíjense que inmovilizar paneles dice, mantiene visibles las filas y columnas, mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza. Pero me dice que a partir de la selección actual. Y esto es muy importante que comprendamos. O sea, esa primera opción de inmovilizar paneles es la que nos va a permitir inmovilizar tanto estas 3 filas primeras como la primera columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque las siguientes opciones me dicen inmovilizar fila superior y esta me dice primera columna. Pero la cuestión en este caso es que si yo uso esta opción, primero que solamente puedo inmovilizar una fila, la superior. Y la segunda es que no puedo hacerlo simultáneamente con la primera columna. ¿Sí? Esto es solamente si o necesito la columna o necesito la primera fila. Si yo necesito ambas, fíjense que ya el mismo gráfico les dice, si yo quiero movilizar a ambas, tengo que usar esta primera opción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Si yo, cuando estoy por darle a inmovilizar paneles, fíjense que me dice a partir de la selección actual. Si yo me paro acá, por ejemplo, ¿sí? Yo soy un despistado, simplemente a resaltar esto. Si yo soy un despistado y me posicioné acá en la celda M10 y fui y le di a vista, inmovilizar paneles, ¿sí? ¿Qué hizo Excel? Fíjense, no sé si se alcanzó a ver, pero se inmovilizaron, vamos a ir por acá, si yo estaba en M9, se inmovilizaron todas las filas que estaban por encima de esa selección actual y todas las columnas que estaban a la izquierda de esa selección actual. Entonces, fíjense, ¿cuál es el resultado? Bajo y fíjense cómo no se mueven todas esas filas. Y me voy para la derecha y fíjense cómo se mantiene todas esas columnas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con inmovilización de paneles. Dependiendo de mi selección actual, pero fíjense, vamos de nuevo a movilizar. Una vez que esté movilizada, la opción contraria es movilizar paneles. Ahí ya se me curó, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ya se me curó. Vamos a suponer que yo
estoy en la misma celda, pero da la casualidad de que justo yo estaba ahí. O sea, mi visión estaba ahí. Porque también es importante eso. O sea, yo selecciono en la misma celda M10, pero estoy en esta visual. Le doy de nuevo a inmovilizar paneles, ¿sí? Y se me inmovilizan de nuevo estas 3 filas y todas estas columnas. El resultado es que yo hago esto, bajo, yo hago a la derecha y se me acompaña. Y no puedo ver las que están más arriba y no puedo ver las que están más a la izquierda, ¿sí? Podría moverme, sí, me voy, pero no puedo verlas. ¿Por qué? Porque se congeló. Se congeló la imagen, por decirlo de alguna manera, en estas 3 filas y en todas estas columnas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Vamos a movilizar. Ahí está, ahora sí puedo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Vamos a seleccionar. Si mi idea es inmovilizar esta columna y estas 3 filas, lo primero que tengo que tener en cuenta es que esas filas y columnas que quiero inmovilizar tienen que estar en mi visión. Perdón, aquí voy a cambiar esto. Tienen que estar en mi visión en el momento en el que coloco la opción inmovilizar paneles. Sí o sí. Primero. Y lo segundo, tengo que, si mi opción es inmovilizar las primeras 3 filas, me tengo que posicionar en la fila número 4, en una más. ¿Sí? Y si mi idea es inmovilizar la primera columna, me tengo que parar en la segunda columna. O sea que por esa intersección, yo me tendría que ir a B4. Acá tengo que estar, ahí tengo que estar, para que cuando yo genere la opción inmovilizar paneles, cuando yo genere esa opción, se me inmovilice lo que yo quiero. Vamos a inmovilizar paneles. ¿Ok? Y fíjense, me acompañan los encabezados, perfecto. Y para la derecha me acompañan los días. Entonces, si yo quiero saber qué es esto, este 3, ¿qué es? ¿Sí? Simplemente ya sé claramente que es la venta de hojotas, detalle 44 de hojotas de la sucursal Puerto Deseado en la fecha 23 del 7 del 2020. ¿Sí? Porque ya lo tengo aquí. Vamos a seleccionar así. Y porque ya sé que ese 3, creo que era este 3, ¿sí? Es esto. O sea, lo veo claramente porque inmovilicé mis paneles y ahora los tengo en mi visual todo el tiempo. ¿Sí? Así que esas son las 2 condiciones para que tengo que tener en cuenta a la hora de inmovilizar los paneles, tanto en filas como columnas. Que estén visibles lo que yo quiero inmovilizar y que esté justamente en el lugar indicado, ¿sí? Que esté en el lugar indicado en filas y columnas. Bueno, lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque no hay nada que no se pueda hacer, o casi nada en realidad que no se pueda hacer, eh, sin esa opción. Pero bueno, de última, supongamos que lo único que quiero hacer es inmovilizar la primera columna. No me interesa movilizar ninguna fila. Bueno, si me interesa es la primera fila y quiero primera columna, perdón, voy a vista, inmovilizar, primera columna. Mantiene visible la primera columna que esté a la vista. Ojo, no siempre la primera que esté a la vista. Inmovilizo y fíjense cómo me acompaña, ¿sí? Me acompaña la primera columna, pero no la primera fila. Y de hecho, si yo inmovilizo ahora mismo la primera fila, ¿sí? Fíjense que ya dejó de inmovilizarse la primera columna, como lo dije, y solamente puedo inmovilizar la primera fila. ¿Sí? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Yo lo que más usaría es aquí voy a movilizar de nuevo los paneles para que todo se vuelva a la normalidad. Si yo quisiera seleccionar la primera columna, ¿sí? De última me paro acá en B sin ninguna fila y voy a inmovilizar paneles. ¿Sí? Eso va a hacer que no movilice nada y que se inmovilice la primera columna. O sea, no hay nada que no se pueda hacer con inmovilizar paneles que sí se pueda hacer con estas dos. ¿Sí? Siempre se puede lograr de alguna manera de que con inmovilizar paneles, con esta primera opción nada más, yo pueda inmovilizar lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en
comparar las pantuflas de la sucursal Fonseca con la de la sucursal Rodesia. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a irme para acá. Ahí. Fíjense ahí donde da la última opción. Y ahora me tengo que parar acá. Me voy a parar ahí. ¿Sí? En la celda AI3. Entonces voy a ir a inmovilizar paneles. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que yo me muevo. Y puedo ir viendo. A ver si puedo irme para acá. Puedo comparar las pantuflas de una sucursal con la de otra. Ahí vamos a ver que se me fue mucho. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces tengo, fíjense, las pantuflas de una sucursal comparándolas con la otra. Simplemente si quiero ver alguna comparación visual. Obviamente que esto no sirve para hacer una comparación mucho, digamos, superior. Pues habría que hacer fórmulas y demás para hacer una comparación superior. Pero si yo quiero hacerlo visualmente, la traje a las pantuflas de acá, inmovilicé solamente esas columnas, solo eso estaba en mi visual, en mi visión, y lo pude hacer. Voy a movilizar paneles. Bien, entonces así es como funciona la inmovilización de paneles. Bien, ya entonces ya sabemos trabajar con bases de datos complejas, ¿sí? Por más de que haya muchos datos, si queremos que nuestra visión se mantenga, inmovilizar paneles es una opción muy interesante. Quédense para la parte número 3, que vamos a ir viendo cómo trabajar con texto en columnas y por qué es una herramienta indispensable para saber. Nos vemos en la próxima parte. Hasta luego.